Después de varios años trabajando en mi propio taller en París y colaborando con diferentes casas de moda, hay muchas cosas que he aprendido que van mucho más allá de saber hacer patronaje, moulage o confección. Hoy quiero contarles algunos de los aprendizajes más importantes que me ha dejado trabajar en la industria de la moda. La observación es una de las habilidades más importantes. Saber hacer patronaje o modelado sobre maniquí no es suficiente. También hay que aprender a observar un croquis, analizar proporciones, entender el volumen, anticipar problemas y sobre todo captar la idea del diseñador. Además, no solamente desarrollamos una prenda para una marca específica. Por eso debemos entender perfectamente la identidad y los códigos de esa casa. Por ejemplo, cuando estoy desarrollando una prenda para la casa Courrèges, siempre tengo que tener en cuenta que la esencia de la marca es muy geométrica. Los cortes suelen verse rectos, las sisas deben verse bastante rectas cuando observamos la prenda de frente, y muchas faldas o vestidos que parecen rectos tienen en realidad una ligera forma en trapecio. Todo debe verse limpio, gráfico y geométrico. Estos elementos los tengo que tener presentes durante todo el desarrollo de la prenda, porque no se trata únicamente de crear algo que funcione técnicamente. También tiene que parecer una prenda que realmente pertenece al universo de la marca. La capacidad de observar, analizar e interpretar correctamente un diseño es una de las habilidades que no todas las personas llegan a desarrollar, en mi opinión. Ya hice un video en YouTube sobre cómo entregar correctamente un patrón, y la manera en la que se los enseñé es exactamente la forma en la que yo debo presentar mis patrones a los clientes. Aprendí a escribir y colocar la información de una manera muy clara, para que cualquier persona pueda tomar el patrón y entenderlo sin necesidad de preguntarme constantemente. El patrón debe incluir toda la nomenclatura necesaria: el nombre de la pieza, la talla, el número de veces que debe cortarse, el sentido del hilo, los piquetes y cualquier otra información importante para la confección. También tiene que estar perfectamente limpio. Nunca entregaría un patrón arrugado, roto, lleno de borrones o con información confusa. La presentación del patrón final también habla de la calidad y el profesionalismo de la modista. Puedes haber realizado un excelente trabajo técnico, pero si entregas un patrón desordenado o difícil de entender, la impresión final no será la misma. Como yo trabajo de manera externa desde mi propio taller, las fotografías son una parte muy importante de la comunicación con el diseñador y con el equipo de desarrollo. No solamente aprendí cómo deben de tomarse las fotografías para enviarlas al cliente, también descubrí la importancia de la fotografía para analizar mi propio trabajo. Cuando estoy avanzando en un moulage, realizando una prueba o corrigiendo una prenda, muchas veces puedo detectar mejor los problemas al verla en una fotografía que al observarla directamente con mis propios ojos. En la fotografía puedo analizar mejor las proporciones, el equilibrio, los volúmenes y las líneas de la prenda. Las imágenes deben tomarse sobre un fondo blanco o claro. Lo más importante es que detrás del maniquí no haya elementos que distraigan. El fondo debe verse limpio. De hecho, muchas casas de moda tienen un pequeño espacio reservado especialmente para tomar las fotografías durante las pruebas. Normalmente se hacen fotos de frente, de 3/4, de perfil y de espalda. Dependiendo de la prenda, también se realizan fotografías de ciertos detalles o acercamientos. París es una de las capitales más importantes de la moda y muchas personas extranjeras vienen a trabajar aquí. Sobre todo en los estudios de diseño, las casas de moda contratan diseñadores y profesionales de diferentes países. Como yo tengo que trabajar en equipo con ellos, muchas veces debo comunicarme en inglés. Fue aquí en París donde aprendí gran parte del vocabulario técnico de la moda, del patronaje, la confección y del desarrollo
de una prenda en inglés. Entonces, la verdad fue gracias a este trabajo que me volví muchísimo más fluida en este idioma. Además, muchos de los estudiantes que han realizado sus prácticas en mi taller son extranjeros, por lo que también necesito comunicarme con ellos en inglés. En resumen, en el mundo de la moda en París, hablar inglés con fluidez es prácticamente indispensable. Puedes trabajar durante días o incluso semanas para desarrollar una sola pieza y finalmente recibir la noticia de que ha sido cancelada. Esto me ha pasado muchísimas veces. Terminamos de desarrollar una prenda que queda increíble, que nos provocó muchísimo estrés y que requirió muchas horas de trabajo, y al final nos comunican que la pieza no entrará en la colección. Esto sucede porque el proceso de creación de una colección consiste precisamente en desarrollar muchas propuestas. A medida que avanzan, los equipos analizan qué dirección quieren tomar, qué siluetas funcionan mejor, qué colores encajan y cuáles son las piezas que realmente representan la colección. También puede suceder que el equipo lleve varias semanas desarrollando una idea y que el director creativo decida cambiar completamente la dirección de la colección. Entonces hay que comenzar a desarrollar nuevas piezas, pero ahora con mucho menos tiempo que al principio. Además, no toda la colección termina apareciendo en la pasarela. En el desfile salen principalmente los looks de show, las piezas más impresionantes y más creativas que están pensadas para llamar la atención de la prensa y crear una imagen fuerte de la colección. Muchas de esas prendas ni siquiera se producen para la venta. Por otro lado, muchas de las piezas que realmente veremos en las tiendas no aparecieron en la pasarela. Estas son propuestas más comerciales y son las que verdaderamente generan una parte importante de las ventas de la marca. Para presentar estas prendas se organiza un showroom durante la Semana de la Moda. Al showroom solo acuden compradores de boutiques y grandes almacenes para conocer la colección y seleccionar los productos que quieren vender durante la siguiente temporada. Y este punto es la continuación del anterior. Yo soy una persona muy perfeccionista y siempre quiero entregar la mejor calidad posible. Durante mucho tiempo eso me generaba muchísima ansiedad mientras desarrollaba una prenda, porque sentía que todo tenía que salir perfecto desde el primer momento. Pero después de trabajar varios años en esta industria, entendí que el desarrollo de una colección es un proceso de muchas etapas. Recuerdo que muchas veces llegaba el día de la prueba, la modelo se ponía el prototipo en el que había trabajado durante días, al que le había dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo, y de repente llegaba el diseñador con unas tijeras para modificarlo directamente sobre el cuerpo. Cortaba una costura, cambiaba el volumen, abría un escote y transformaba completamente una parte de la prenda. Al principio me costaba muchísimo verlo porque sentía que estaba destruyendo todo el trabajo que había hecho, pero con el tiempo entendí que eso es completamente normal. Algunas prendas se modifican una y otra vez, otras terminan siendo completamente diferentes y otras prendas, como ya les había comentado, llegan a cancelarse. Podríamos pensar que por tratarse de una gran casa de moda, todo está perfectamente organizado y que los tiempos de producción son muy amplios, pero no siempre es así. Sobre todo durante las semanas anteriores a la Fashion Week, pueden darte 1 o 2 días como máximo para confeccionar una prenda completa desde cero. Muchas veces esto ocurre porque el desarrollo de la colección se fue retrasando. Primero deben validarse las siluetas y los looks, después continúa el desarrollo textil, decidir qué tejidos se utilizarán, qué estampados, qué colores y todo eso. Y todo esto puede llegar casi al final del proceso. Quizá el patrón lleva una semana terminado y estamos preparados para comenzar la confección, pero todavía no podemos avanzar porque estamos esperando a que llegue la tela. Y en ocasiones esa tela llega mucho más tarde de lo previsto, por eso terminamos trabajando con plazos prácticamente imposibles, no necesariamente porque la confección estuviera mal organizada, sino porque los materiales o las decisiones finales llegaron con muchísimo retraso.
Cuando estoy trabajando en un modelo y tengo cualquier duda, debo comunicarla con la persona encargada del desarrollo o directamente con el equipo de diseño. Interpretar incorrectamente un detalle del croquis, por muy pequeño que parezca, puede costar dinero y tiempo. Por eso la comunicación es muy importante. Aunque una pregunta pueda parecer demasiado sencilla o incluso un poco tonta, es mucho mejor hacerla antes de continuar con una interpretación equivocada. En los croquis es muy común confundir un corte con una pinza, un pliegue, una costura o simplemente una línea dibujada para representar un volumen. No preguntar para parecer más profesional puede terminar siendo muchísimo menos profesional que detenerse y pedir aclaraciones. El ajuste de una prenda de lujo suele ser excelente, pero también debemos entender que estas casas tienen los recursos necesarios para realizar muchas pruebas. Se puede confeccionar una primera prueba, realizar correcciones, hacer una segunda prueba, confeccionar un primer prototipo final, volver a ajustar ese prototipo y después realizar incluso un segundo prototipo final. Con esta cantidad de pruebas y correcciones, evidentemente es mucho más probable que la prenda termine quedando perfectamente ajustada. También he trabajado con diseñadores independientes donde los recursos y el tiempo son mucho más limitados. En esos casos a veces solamente tenemos una prueba y que Dios nos bendiga. Afortunadamente casi siempre sale bien, pero evidentemente el proceso y el margen de error no son los mismos. Probablemente este sea el aprendizaje más importante. Cuando llegué a París y comencé a realizar mis primeras prácticas, me di cuenta de que el nivel que traía desde México ya era bastante bueno. Sin embargo, aquí encontré otra manera de trabajar y un nivel de exigencia diferente. En lugar de llegar con la actitud de yo ya sé, decidí ponerme en la posición de una principiante y absorber todas las indicaciones y todos los consejos de las modistas con las que trabajaba. Y es algo que sigo haciendo hasta el día de hoy. Esta es una profesión en la que jamás dejamos de aprender. Existen muchas maneras diferentes de construir una prenda, desarrollar un patrón o resolver un problema técnico. Siempre podemos descubrir una nueva técnica, adaptar algo a nuestra forma de trabajar, sustituir un método por otro o mejorar lo que ya sabemos hacer. Trabajar en los talleres de París me enseñó muchísimas cosas, pero sobre todo me enseñó a mantener siempre la curiosidad y la humildad para seguir aprendiendo. Espero que estos puntos les puedan ser útil en su propio camino. Y recuerden que si quieren aprender sobre patronaje, modelado sobre maniquí y confección, está mi academia en línea. Les dejo el link en la descripción y nos vemos muy pronto en un próximo video.